Recuerda que en la clasificación de los 6 reinos, Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Eubacteria o Bacteria y Archaea. El reino Fungi es un grupo que se separó del reino de las plantas, porque a los hongos antiguamente se les llamaba vegetales sin clorofila, hasta la época de Whitaker, 1970 casi, donde separa a los hongos de los vegetales. ¿Por qué? Porque los vegetales hacen fotosíntesis, los vegetales tienen cloroplastos, tienen celulosa. Los hongos son totalmente distintos, sino que se les confundía por su apariencia, ya que tienen una especie de raíz que no es raíz, se llama micelio. Aparentemente son plantitas, ¿no? Pero no son plantas. Las plantas son fotosintéticas, son productoras, y los hongos son heterotróficos. Evolutivamente, los hongos son más cercanos a los animales que a las plantas, por ser heterótrofos. Tienen pared de quitina, no de celulosa. Se dan cuenta, son inmóviles igual que las plantas. Son sésiles, pero no son plantas. Aunque aparentemente sean, aparentemente. Hay una gran diversidad de hongos, totalmente. No es un grupo monofilético, es un grupo polifilético, que tiene honguitos filamentosos, honguitos levaduras. Así que te voy a explicar. Son importantes los hongos en la naturaleza, en el ecosistema. Los hongos, al ser desintegradores, reciclan el suelo, producen materiales para el suelo, preparan los suelos para los cultivos. Hay hongos que se usan para comer, como los champiñones, como las trufas, no, las setas. Hay hongos de las que se sacan antibióticos, como el de la penicilina. Hay hongos que también aportan drogas, como Claviceps púrpura o Cornezuela del centeno, que produce LSD, una droga, una sustancia de efecto alucinógeno. ¿Te das cuenta? De los hongos. Además, algunos hongos como las levaduras se usan de modo industrial para hacer vinos, para hacer otros licores, para hacer el pan, para hacer la cerveza, como el hongo llamado Saccharomyces cerevisiae, que es el hongo, la levadura de la cerveza. ¿Se dan cuenta? Entonces, la aplicación de los hongos es tremenda en el mundo. Entonces, los hongos, ¿qué cosa serían? Los hongos, primero, que son seres eucarióticos, sésiles, significa que no se mueven. Son pluricelulares mayormente, aunque las levaduras, ¿qué cosas son? Unicelulares. En general, se puede clasificar a los hongos, como te decía, muy variados, en 2 grandes grupos. Los hongos filamentosos, que son los más conocidos, y las levaduras. ¿Tú te acuerdas que las levaduras hacen una reproducción por gemación? ¿Se acuerdan? Esto que está acá forma una yema reproductora. Entonces, los hongos unicelulares o los hongos son las levaduras, en ese tipo. Pueden tener número diploide o número haploide de levaduras. Cuando hacen reproducción sexual, forman un hongo diploide, temporalmente. Ese hongo diploide hace meiosis y forma hongos haploides. Y también hacen reproducción asexual. Fusión diploide. O sea que las levaduras pueden encontrarse en modo diploide o en modo haploide. Mayormente haploide, pero son levaduras, son hongos unicelulares. Pequeñitas, así es. Tienen organelos igual que cualquier otra célula, porque son eucarióticos. Tienen mitocondrias, tienen núcleo celular, tienen aparato de Golgi y cualquier otro organelo que nosotros también tenemos, ya que son seres eucarióticos. Los hongos filamentosos son los hongos pluricelulares, que van a tener típicamente un sombrerito conocido como píleo, ¿no? Ese sombrerito o sombrerillo es bien importante en la reproducción, ya que en esta parte inferior, en esas láminas llamadas laminillas, se van a formar las esporas reproductivas. Acá, en esta zona, hay unión entre núcleos. La unión entre núcleos se llama cariogamia. Hay unión de núcleos, van a fecundar. Aquí, en estas laminillas, se lleva a cabo la fecundación. De esa fecundación, en este sombrerito, se forma una célula diploide que podría ser meiosis. Esas células formadas por meiosis
van a ser haploides, van a ser las esporas. Las esporas para reproducción, acá se forman. Esas esporas haploides se liberan, se transportan y van a germinar para formar nuevos filamentos llamados hifas. Las hifas, como se producen de esporas haploides, van a formar un cuerpo haploide, porque los hongos pluricelulares tienen células haploides formadas por mitosis. Entonces la mitosis va a producir unos filamentos conocidos como hifas. Todas las hifas aparentan ser raíz, no es raíz, van a aparentar una estructura conocida como micelio. El micelio es la estructura fundamental del hongo, que se encarga de la nutrición, de la excreción, de la secreción, de la absorción. A ese nivel se produce la absorción de los nutrientes. Liberan enzimas, descomponen la materia muerta, animal o vegetal, y absorben nutrientes. Glucosa, absorben aminoácidos, absorben cualquier tipo de componente alimenticio, incluso iones, sodio, potasio, todo lo que necesitan. Eso sucede. Por eso, a diferencia de la raíz, no. La raíz de una planta absorbe sustancias inorgánicas, agua, iones, sales. Acá absorbe todo, tanto sustancias orgánicas como inorgánicas, siendo el hongo heterotrófico. Los hongos son heterotróficos. Son heterotróficos desintegradores. O sea, tienen nutrición saprobiótica. Son heterótrofos saprobiotas. Es decir, que descomponen y absorben a través de ¿qué cosa? Del micelio. Las hifas crecen cuando hay época de reproducción. Supongamos que esta parte sea el suelo. La parte del hongo que está perenne, que es constante, es la parte del micelio. Este micelio es la parte fundamental de los hongos. En época de reproducción crece la zona que se conoce como cuerpo esporífero o cétano. A unos también le llaman talo. Este cuerpo esporífero o zeta o talo, que tiene su sombrerillo haploide, se forma por crecimiento del micelio. Una vez que forman las esporas, por fecundación y por meiosis en este sombrerillo, esta parte del hongo se va a perder. Por eso te habrás visto un día que salió un honguito, creció en jardín, de repente mañana ya no está. Tú dirás, uy, el hongo se ha perdido. No se ha perdido. ¿Qué cosa está ahí? El micelio. Están las hifas. Esta parte que está acá se conoce como velo. Se le podría llamar esta parte pie. Y acá está la base. La base. Base, pie, velo. Y el sombrerillo o pilio, que es la parte reproductora. Así que cuando hemos comido champiñones, ¿qué parte nos hemos comido? El pilio sombrerillo, donde se lleva a cabo la fecundación, la meiosis, para formar esporas. Las esporas de los hongos, entonces, tienen función reproductora, producidos por meiosis. Esa meiosis produce células N, desarrolla por mitosis y forma las hifas. Hay varios tipos de hifas. Las hifas de la mayoría de los hongos son hifas así tabicadas. Tienen paredes de quitina tabicados y tienen 2 núcleos en cada célula. Esas hifas tabicadas. En algunos hongos filamentosos, como el moho del pan, hay hifas que pueden ser ¿qué cosas? Cenocíticas. Así sería, por ejemplo, el moho del pan. El moho del pan está formado por hifas que tienen prácticamente un solo citoplasma y muchos núcleos ahí. Se llaman hifas cenocíticas. Tabicadas, cenocíticas. Divididas y cenocíticas. Algunas hifas podrían modificarse. Por ejemplo, para formar austorios, ¿sí? O para formar rizoides. Los rizoides pueden penetrar, por ejemplo, a algunas entidades vivas en los hongos parásitos. Los austorios
son para absorción. Entonces las hifas pueden también cambiar. Voy a poner acá entonces. Haustorios para absorción. Rizoides que aparentan ser raíces. Para penetración en hongos parásitos. Entonces mira que hay una gran cantidad de cosas de tipos de hifas. En general entonces, hongos filamentosos y las levaduras. La clasificación de los hongos es también bastante diversa. Hay hongos incluso que se les llama hongos algales, porque son muy semejantes, aunque no tienen clorofila. Se les conoce como oomicetos, ¿no? O los ficomicetos, que son hongos filamentosos más grandes. Una sencilla y breve clasificación. Según la estructura de reproducción, se llaman cigomicetos a los hongos como el moho del pan. Los cigomicetos, con el moho negro del pan, moho de la fruta, también del pan. Voy a poner acá. El pan, fruta. Van a tener una especie de filamento sobre ello, negrito, pues también se le conoce como moho negro del pan o neurospora. Van a tener hifas que se van a fusionar por abajo. Dentro del pan, ahí se fusionan. Ahí ya hacen la fecundación. Ese tipo de fecundación a nivel de la hifa se conoce como somatogamia. Se forma ahí un cigoto y de ahí se forman esporas, cigosporas. Crecen en nuevos honguitos. Por eso los honguitos se multiplican rápidamente. Ese es el moho del pan. Se llama cigomiceto o ficomicetos, porque se parecen a las algas. El grupo de hongos muy abundantes son los ascomicetos, que pueden tener una especie de sombrerillo, una especie de florcita, parecida a esta para arriba más bien, ¿sí? Como te comentaba, y van a producir unos saquitos en la parte del pilo, llamados ascas, que van a producir ascosporas por mitosis y 2 meiosis. Por eso producen mayormente 8 esporas por cada cigoto. Se liberan y van a producir, por ejemplo, penicillium o las trufas. Las levaduras son también de este grupo. Ascomicetos, el grupo más abundante. Los basidiomycetos son los más conocidos. Ejemplo, los champiñones, que son hongos comestibles. ¿No? Ejemplo, las setas y otros honguitos, ¿no? Incluso venenosos. Los deuteromycetos, estos van a formar basidiosporas, que son estructuras que crecen así hacia abajito. Esto pasa con los honguitos, en estas laminillas. Ahí van a formar basidiosporas. Los champiñones que son muy comunes. Los deuteromycetos son hongos imperfectos, en los que solo se ha encontrado especies con reproducción asexual. Entonces, solo son asexuales, por eso son imperfectos. Se han tomado de otros grupos y se lo han puesto acá. Por ejemplo, la penicilina, el hongo de la penicilina está en este grupo. Pero es cigomiceto, ascomiceto, pero como tiene solamente reproducción asexual, se le ha puesto acá. La cándida, que son levaduras que atacan a los genitales, por ejemplo, pero son solo con reproducción asexual. Los hongos parásitos que produce, por ejemplo, el pie del atleta. Un tipo de tricofitum. Los que producen la tiña, etcétera, etcétera. Esos hongos parásitos son hongos llamados deuteromycetos. Finalmente, los hongos van a formar simbiosis, que son asociaciones para poderse beneficiar de otros. Hay 2 tipos fundamentales, los líquenes y las micorrizas. Líquenes es la unión de hongo con alga. Ahí está, mira, hongo y acá alga. Puede ser alga verde, puede ser hongo ascomiceto con otro tipo de hongo. Se fusionan como si fuera una trenza. ¿Cómo se beneficia? Hongo ayuda a absorber sustancias inorgánicas y alga le da materia orgánica. Tú me das comida, yo te doy minerales. Tú me das comida y así. Igual que las micorrizas. Mico, hongo, risa, raíz. Hongo más raíz de planta superior. En las raíces de muchas plantas, por ejemplo las orquídeas, hay honguitos que se fusionan con la raíz. Ayudan a absorber materia inorgánica. ¿Y la planta qué le da? Materia orgánica y vitaminas. O sea, yo te doy comida y tú me das. Tú me das, esa es la simbiosis. Fusión para poderse beneficiar. Si las orquídeas no tienen, por ejemplo, honguitos filamentosos en sus
raíces, las orquídeas crecen débiles. Muchos de los vegetales tienen honguitos que están fusionados. Entonces, además de la clasificación con hongos independientes, podemos considerar también entonces a los líquenes, unión de hongo con alga, fusión, simbiosis, y las micorrizas, fusión de hongos con las raíces de plantas superiores. En ambos casos logran beneficio mutuo, es un tipo de mutualismo, una simbiosis.